Bien, lo que debemos tener en mente es que el curso de Termodinámica 2, ¿no? En la Universidad Nacional del Callao viene a representar la parte de la termodinámica que se refiere a mezclas, ¿no? Es termodinámica de mezclas, básicamente. Pero en la primera sesión se ve de manera introductoria o de manera de retroalimentación con respecto al curso de Termodinámica 1, una parte que viene a ser los ciclos de refrigeración. Los ciclos de refrigeración y licuefacción, ¿no? Este tema todavía es referido a sustancia pura, o sea, no es termodinámica de mezclas como tal, pero sirve como recordatorio de algunas cuestiones que se deben tener muy claras desde el principio del curso, ¿no? Por ejemplo, el manejo de tablas termodinámicas, qué es una propiedad termodinámica, en qué consiste un ciclo, ¿no? Y cuáles son, pues, algunas propiedades de los ciclos termodinámicos, ¿no? Entonces, se hace de manera introductoria, ¿no?, al curso, pues, este tema, ¿no?, que es ciclos de refrigeración y liquefacción. Bien, lo que se ve en este tema básicamente se resume en lo que pueden ver aquí, ¿no? Los ciclos de refrigeración que vamos a tocar viene a ser el ciclo de Carnot, el ciclo Rankine y ciclos en cascada, donde los ciclos en cascada son básicamente dos o más ciclos combinados de Carnot o de Rankine, ¿sí? Bien, en el ciclo de Rankine tenemos pues dos tipos, ¿no? Uno en el cual en el ciclo de Rankine se utiliza en una parte del proceso un expansor, ¿no? Y en la otra parte del proceso en el otro tipo de ciclo Rankine, en esa parte del proceso donde se utiliza un expansor, simplemente se va a cambiar ese equipo por una válvula de estrangulamiento. Bien, pero todo el proceso, eh, aparte de estos equipos, en cada uno de estos procesos Rankine, viene a ser lo mismo. Bien, solo es una sustitución de equipos, ¿no? Un expansor por una válvula. Bien, y en los ejercicios que vamos a ver, al expansor, el expansor básicamente va a ser una turbina, ¿no? Recuerden que la turbina es un generador de potencia, ¿no?, donde la sustancia que ingresa pues se va a expandir, ¿no?, reduciendo su presión. Bien, y vamos a considerar ese proceso de expansión de manera isentrópica, ¿ok? A menos que el problema te especifique la eficiencia que va a tener el expansor. Bien, si no te dice nada de la eficiencia del expansor, se va a asumir un proceso isentrópico. Bien, correcto. Ahora, en los ciclos de liquefacción se estudian dos principalmente: el ciclo de Claude y el ciclo de Linde, ¿no? Que, bueno, se diferencian principalmente que en una parte del proceso de liquefacción, en el ciclo de Claude, se va a utilizar un expansor, mientras que en el ciclo de Linde es muy similar al ciclo de Claude, solo que en esa parte del proceso donde se utiliza un expansor se sustituye el expansor y se utiliza una válvula de estrangulamiento. Bien, entonces esto corresponde al estudio de la primera semana, ¿no? Y vamos a repasar cada uno de estos, ¿no? Y de hecho constituye las dos primeras semanas de clase, ¿no?, en la UNACO. Bien, ahora toquemos y empecemos con los ciclos de refrigeración, perdón. Empecemos con el ciclo de Carnot, y acá tenemos un diagrama de temperatura versus entropía donde se representan cada uno de los procesos que se llevan a cabo, ¿no? Vemos aquí el estado 1, pasa al estado 2, 3 y 4 y retorna al mismo estado 1, ¿no? Es un ciclo termodinámico, pues es básicamente un ciclo circular, ¿no?, donde el punto de partida tiene que ser el punto de retorno, ¿no?, el mismo punto final. Bien, entonces empecemos a describir qué procesos se pueden observar aquí, ¿no? Si son ciclos de refrigeración, entonces el objetivo al yo diseñar pues un ciclo de estos es con el objetivo de enfriar o refrigerar una sustancia, ¿no? Bien, en el proceso de 1 a 2, ¿no?, del estado 1, que vamos a tener un refrigerante, ¿no?, para el ciclo, y para efectos de los problemas que vamos a ver, vamos a utilizar el refrigerante 134A, ¿ok? Es un refrigerante de tipo orgánico. Bien.
y del cual se tienen pues tablas termodinámicas al respecto, ¿no? En caso de que no tengan dichas tablas, pues yo se las voy a suministrar pues en términos de la clase, ¿no? Bien, entonces tenemos el estado 1. Es un estado termodinámico, a una temperatura y bueno, a una entropía, ¿no? Bien, la sustancia que es el refrigerante 134A pues va a recorrer desde este estado hasta este estado mediante el proceso, ¿no?, que podemos ver aquí. De 1 a 2 tenemos un proceso de tipo isotérmico, como pueden ver en este diagrama de temperatura versus entropía, se representa con una línea horizontal, ¿no?, donde la temperatura se mantiene constante a temperatura T sub C. Bien. De 2 a 3 tenemos un proceso de tipo isoentrópico, ¿correcto? Y se representa por esta línea vertical, ¿sí? De 3 a 4 tenemos otro proceso de tipo isotérmico. Y de 4 a 1, otro proceso de tipo isoentrópico. Bien. La misma entropía, ¿no? De 2 a 3 y de 4 a 1. Bien. Ahora, ¿dónde se lleva a cabo la refrigeración como tal? Bueno, podemos observar que el proceso de 1 a 2 es un proceso de evaporación del refrigerante, ¿correcto? Esta línea roja que pueden ver aquí es la campana de saturación, ¿no?, la línea de saturación de la sustancia, ¿no? Si dividimos imaginariamente en la mitad a dicha campana, la parte de la izquierda de la línea de saturación representa puntos donde se encuentran líquidos saturados, ¿no?, mientras que la parte de la derecha a vapores saturados. Bien, entonces, mientras más a la izquierda esté, pues más cerca del estado líquido saturado va a estar la sustancia, ¿no? Entonces vemos que el punto 1, que es el que está aquí, ¿ok? Voy a presentar aquí. Vemos que el estado 1, que está aquí, está muy cerca a la parte izquierda de la curva de saturación, por lo que representa que es una mezcla difásica, ¿no?, líquido-vapor, pero que está muy próximo a la saturación, ¿no?, del líquido. O sea, tiene más líquido que vapor en dicha mezcla. Y bueno, al llegar al estado 2, el estado 2, que es este punto de aquí, está mucho más cerca a la parte de la derecha de la campana, lo que indica que también es una mezcla difásica al estar dentro de la campana, pero que ahora tiene mayor cantidad de vapor con respecto al líquido, debido a que se acerca más a la parte de la derecha, que es la parte de vapor saturado. Correcto, entonces si estamos pasando de una mezcla que tiene más líquido que vapor a una mezcla que tiene más vapor que líquido, significa que ha habido un proceso de evaporación, ¿no?, a temperatura constante. Bien, entonces, en ese proceso de evaporación del refrigerante, ¿cómo se va a evaporar el refrigerante? Bueno, para una evaporación, pues necesitas un suministro de calor, ¿cierto? Para evaporar, para calentar algo, necesitas calor para hacer eso. Entonces, ese calor lo vamos a tomar del ambiente que yo quiero refrigerar. Supongamos que tenemos un ambiente, por ejemplo, una habitación a 40 grados Celsius, ¿no? Yo quiero refrigerar y que el aire acondicionado de esa habitación lo quiero bajar a 20 grados Celsius. Entonces, va a haber un retiro de calor de la habitación, ¿no? Ese retiro de calor de la habitación pues va a servir, en este caso, para que el refrigerante se evapore, ¿no? El refrigerante va a absorber el calor del ambiente y lo va a utilizar para su evaporación, ¿no?, de 1 hacia 2. Bien, entonces este QC es un calor retirado del ambiente, o es el calor absorbido por el refrigerante, ¿no?, o la tasa de remoción de calor. Cualquiera de esos términos hace referencia al calor absorbido por parte del refrigerante del ambiente, ¿no? Bien, una vez que se evapora a temperatura constante, llega al estado 2, donde dijimos que de nuevo tenemos una mezcla difásica, pero con mayor cantidad de vapor que líquido. Bien, esa mezcla va a sufrir un proceso a entropía constante hasta llegar al punto 3, ¿no? Bien, de 2 a 3, ¿qué puede? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bien, continuamos. Entonces, de 2 a 3, como pueden ver, existe un proceso de compresión. Ahora, ¿por qué? Bueno, en un proceso de compresión, básicamente, ¿qué variable se modifica, ¿no? Principalmente la presión, ¿no?
aumenta la presión en un proceso de compresión, valga la redundancia. Entonces de 2 a 3 está aumentando la presión. Y aquí lo podemos ver. Estas líneas de color azul, que pueden ver aquí, esta de aquí, lo que estoy trazando. Si yo sigo trazando hacia acá, entonces toda esta línea viene a ser una línea isobárica, ¿no? Donde todos los puntos que le pertenezcan a esta línea o que contengan esta línea son puntos de igual presión, ¿no? Bien, aquí toda esta línea que voy a recorrer, esta de aquí, está la presión P1, todos los puntos que se ubiquen en esa línea. Mientras que todos los puntos que se ubiquen en esta línea están a la presión P3. Mientras más arriba estén las líneas, entonces el valor de la presión pues mayor va a ser, ¿no? Por eso es que P1 es menor que P3 en este gráfico, ¿no? Si P1 es menor que P3 y P1 es la presión del punto 2 por estar en la línea de P1 y P3 es la presión del estado 3, entonces puedo decir que la presión en el estado 3 es mayor que la presión en el estado 2 y por eso hay una compresión, ¿no? Entonces el dispositivo que va a estar ubicado aquí para pasar del estado 2 al estado 3 tiene que ser un compresor por él, ¿cierto? Bien, acá para la evaporación de 1 a 2 del refrigerante, ¿qué equipo tiene que ver? Un evaporador, ¿no? Un intercambiador de calor. Bien. Ahora, una vez que está en el estado 3, va a ir hacia el estado 4, ¿no? Mediante este recorrido, de manera isotérmica a la temperatura T sub H. Bien. Ahora, si de 1 a 2 existía evaporación porque el líquido de esta mezcla difásica se estaba evaporando hasta obtener esta mezcla que tiene más vapor que el líquido, de 3 a 4, ¿qué sucede? Bueno, si observamos el punto 3, que es este que estoy señalando con el puntero, nos podemos dar cuenta que el estado 3 es un vapor saturado, ¿cierto? Al chocar con la parte de la derecha de la campana de saturación o línea de saturación, ¿no? Entonces pasamos de un vapor saturado hasta un líquido saturado debido a que choca con la línea de saturación por la parte de la izquierda, ¿no? Entonces existe un proceso de condensación, ¿sí? De vapor hacia líquido, condensación. Correcto. Para la condensación se tiene que remover el calor del refrigerante y ese calor que el refrigerante va a disipar, lo va a disipar hacia un ambiente, ¿no? Entonces, este es un calor que sale, mientras que aquí es un calor que se absorbe o que entra para que el refrigerante se evapore, mientras que aquí el refrigerante libera calor para enfriarse hasta el punto 4, ¿no? Que es un líquido saturado. Y del punto 4 retorna uno de manera isoentrópica, ¿no? A la misma entropía. Ahí está. Bien. Entonces, el punto 1 y el punto 4 tienen la misma entropía. El punto 2 y el punto 3 tienen la misma entropía. ¿Qué podría decir del punto 3 y el punto 4? Pues tienen la misma presión, ¿no? Entonces es un proceso de condensación a presión constante, P3. Y de 1 a 2, ¿qué podría decir? Bueno, que también en este caso es un proceso de evaporación, pero que tiene la misma presión en todo el recorrido, ¿no? Debido a que esta es una línea isobárica. Entonces de 1 a 2 hay una evaporación a presión constante, ¿no? Bien, y acá tenemos un resumen que lo estaré poniendo, ¿no? De 1 a 2 tenemos un proceso isotérmico, que es un proceso de evaporación, donde este calor que el refrigerante está absorbiendo viene a ser la diferencia de las entalpías en el estado 2 menos la entalpía del estado 1. Bien. Bien. Ahora, una cosa que hay que recalcar, cuando yo ponga QC minúscula, o sea Q minúscula, hace referencia al calor en unidades de, bueno, en el sistema internacional, por ejemplo, ¿no? Kilojoule por kilogramo. Bien. Eso es unidad de energía por unidad de masa, ¿no? Bien. ¿Por qué? Bueno, porque si estoy definiéndolo como la diferencia de entalpía H2 menos H1 y esas entalpías están en minúscula, estas entalpías en minúscula lo vamos a extraer de tablas, ¿no? ¿Cómo se puede extraer el valor de las entalpías? Bueno, de las tablas termodinámicas, bueno, tú tienes que conocer dos parámetros, ¿no? En este caso, ¿qué parámetro conocerías de dos? Bueno, su temperatura, ¿no? Tc. Entonces, si yo conozco su temperatura Tc, como sé que es mezcla difásica, me bastaría con saber también la calidad que tiene esa mezcla, sabiendo que la calidad es la fracción de vapor que hay en la mezcla, ¿no? Sabiendo la calidad y la temperatura de saturación, entonces yo puedo conocer las propiedades termodinámicas del estado 2, sea la entalpía, la energía interna, la entropía, las puedo conocer, ¿verdad? Bien.
Entonces, pero las unidades de entalpía de esas tablas termodinámicas que vamos a utilizar están en unidades de energía por unidad de masa. En el sistema internacional, kilojoule por kilogramo. Bien, entonces QC, al ser la entalpía que está en kilojoule en kilogramo, una diferencia de kilojoule kilogramos da kilojoule kilogramo, ¿no? Entonces QC tiene esas unidades, QC minúscula. Pero QC mayúscula normalmente hace referencia a unidad de energía nada más, o sea, bien kilojoule, ¿no? En el sistema internacional, o a veces puede hacer referencia a unidad de potencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque normalmente se trabaja con flujos másicos, ¿no? Ya que esto de tipo de ciclos, pues se trabaja en sistemas abiertos, ¿no? Con flujos de entrada y flujos de salida. Al trabajar con flujos, entonces la unidad del calor que va a absorber o el calor que se va a retirar van a estar en kilowatts, ¿no? Unidad de potencia. Porque flujo másico multiplicado por unidad de energía por unidad de masa, entonces sale en unidad de energía por unidad de tiempo, ¿no? Kilojoule por segundo, y eso es kilowatts, como sabrán, ¿no? Bien, entonces Q minúscula está en kilojoule por kilogramo y Q mayúscula está bien en kilojoule o bien en kilowatts, dependiendo sea el caso, si tienes flujo o solo si tienes masa. Bien. Pueden acordarse de esta relación, que QC mayúscula entre QC minúscula es el flujo másico o la masa del refrigerante. Bien, del proceso de 2 a 3 sabemos que es isentrópico, y de 3 a 4 de nuevo sabemos que es isotérmico, y el QH se determina como H3 menos H4. Ahora, ¿por qué estos calores tienen estas fórmulas? Bueno, del balance general de energía, ¿no? Aplicando la primera ley de la termodinámica, sabemos que para un proceso de intercambio de calor, ¿no? O sea, condensación o evaporación, el calor viene a ser igual a la diferencia de entalpías, ¿correcto? Calor es igual a la diferencia de entalpías, o delta de H, ¿no? Para QC, la diferencia de entalpías, ¿cómo se calcula QC? Bueno, delta de H, ¿no? Entonces sería H final menos H inicial, por eso H2 menos H1. Pero ¿por qué el QH sería H3 menos H4? ¿No debería ser H4 menos H3? Si estoy diciendo que es la diferencia de entalpías o la variación de entalpía, ¿no? Que sería H final menos H inicial. ¿Por qué está al revés? Bueno, esto se hace con el fin de obtener cantidades positivas para estos calores, QC y QH. Si yo hiciera H4 menos H3, sabiendo que el estado 4 es un líquido saturado y el estado 3 es un vapor saturado, H4 menos H3 va a tener un valor negativo, debido a que la entalpía de un líquido saturado es mucho menor a la entalpía de un vapor saturado a la misma temperatura, ¿no? Entonces, si este valor es menor, si yo resto este menos este valor, entonces va a salir un valor negativo para el calor. Y yo quiero que todas las cantidades sean positivas, ¿ok? Por eso es que en uno sí es delta de H y en el otro es menos delta de H, simplemente para mantener positivo estas cantidades caloríficas, ¿no? Bien. De 4 a 1 tenemos un proceso de tipo isentrópico de nuevo, ¿no? Bien. Y bueno, acá tenemos algunas fórmulas que podemos observar, ¿no? Las ecuaciones de 1.1 al 1.4. Bien. La ecuación 1.1 solo es válida para el ciclo de Carnot, al igual que la ecuación 1.4, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, porque este cociente de calor entre temperatura, obviamente estas temperaturas deben estar en grados Kelvin para que se cumpla la igualdad, ¿no? En grados absolutos. Este cociente, esta igualdad entre cocientes, solo es válido para este ciclo, ¿no? Esa proporcionalidad solo se cumple para el ciclo de Carnot, no para los ciclos Rankine. Bien. La definición del trabajo neto del ciclo sí es la misma para todos los ciclos, ¿no? Es QH menos QC, ¿no? Calor retirado menos calor absorbido. Bien. Ahora, ¿qué es el COP? Bueno, el COP es el coeficiente de operación del proceso, ¿no? Y se define como el cociente de Q sub C entre el trabajo neto, ¿correcto? Y bueno, acá te da otra fórmula para determinar el COP.
Y esta ecuación 1.4, tal como la 1.1, se cumple netamente para el ciclo de Carnot, mientras que 1.2 y 1.3 para todos los demás ciclos. Bien, correcto. Entonces, y bueno, ¿por qué sale en función de las temperaturas y aquí sale en función de esto? Bueno, como pueden ver, han utilizado la expresión 1.1 para introducir de manera en función QC en función de las temperaturas, ¿no? Y el trabajo neto, al ser la diferencia, también lo han puesto en función de las temperaturas y han unido estas tres ecuaciones 1.2, 1.1 y 1.3 para formar 1.4. Pero si he utilizado 1.1 para formar esta ecuación y sabiendo que 1.1 es una ecuación exclusivamente para Carnot, si 1.4 proviene de 1.1, entonces también es exclusivamente de Carnot. Bien, entonces recordar 1.1 y 1.4 cumplen nada más para el ciclo de Carnot, mientras que 1.2 y 1.3 para todos los ciclos que vamos a ver. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Sí? Aquí me he tomado el tiempo pues suficiente, ¿no?, para poder explicarles a detalle la lógica que siguen los ciclos, ¿no?, termodinámicos. Bien, de aquí en adelante con los otros ciclos vamos a ir un poco más rápido, ¿correcto? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bien, en cualquier momento pueden interrumpir, no hay problema. Ahora vamos a ver el ciclo Rankine y vamos a ver el ciclo Rankine utilizando un expansor, ¿no? Bueno, acá tenemos en un diagrama temperatura versus entropía el ciclo Rankine, ¿no? Y acá a su costado vemos un esquema de dicho ciclo, ¿no? Un esquema con los equipos que se utilizan, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, el punto 1, 2, 3', 3 y 4, ¿no? ¿Cuál es lo diferente con el anterior ciclo de Carnot? Bueno, que del punto 2, el punto 2 ahora es un vapor saturado, ya no es una mezcla difásica. Y bueno, el punto 3 es un vapor recalentado, ya no es vapor saturado, ¿no? Y vemos la inclusión de este término 3'. Y lo demás es lo mismo, ¿no? 4 y 1 es lo mismo. Un líquido saturado y una mezcla difásica. Bien. Entonces los equipos son los mismos, ¿no? De 1 a 2 tenemos un evaporador, como les dije, ¿no?, para evaporar la parte líquida de la mezcla que hay en uno, mezcla difásica líquido-vapor, y lo llevamos hasta vapor saturado en este caso. Luego comprimimos mediante un compresor, valga la redundancia, enfriamos mediante un condensador, ¿no?, el vapor recalentado hasta llevarlo líquido saturado, y cuando está el líquido saturado, bueno, vamos a disminuir la presión utilizando un expansor, ¿no? Bien, entonces este básicamente es el ciclo que sigue, ¿no? Y estos son los equipos que se utilizan en cada parte del ciclo. Bien. Ahora, ¿por qué han introducido este término 3'? Bueno, este término 3', como podrán ver, si yo ubico acá el punto 3' del estado correspondiente 3', es isoentrópico, ¿no?, al estado 2, o sea, tiene la misma entropía que el estado 2, debido a que, bueno, tenemos una línea vertical aquí, ¿no? Entonces, S3', o sea, entropía de 3', es igual a S2, entropía del estado 2, ¿no? Y esto se hace con un fin. Si yo asumo primero que es isoentrópico el compresor, entonces puedo decir que S3' es igual a S2, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es asumir un estado ideal ficticio, ¿no?, en el cual el compresor funciona de manera isoentrópica, ¿no?, adiabática y reversible. Bien, entonces, asumiendo eso, yo voy a poder determinar luego el estado 3 real. Bien, y con el estado 3 real ya puedo pasar al estado 4, pero se tiene que asumir eso, porque si no, no se puede pasar de 2 a 3. O sea, no se puede realizar los cálculos. Si yo quisiera realizar el cálculo de la entalpía en el estado 3, desde el estado 2 no puedo. Tengo que pasar por el estado 3', que es un estado ficticio. No es que realmente la sustancia pase del estado 2 al estado 3', ¿no? El estado 3' es imaginario. Del estado 2 efectivamente pasa hacia el estado 3. Solo para poder realizar los cálculos se inventa este
este estado ficticio para poder decir que es un proceso isentrópico, y mediante con la eficiencia que nos den de dato que tenga el compresor voy a poder llevar del estado 3', que es un estado ficticio, al estado 3 real. Bien, vamos a verlo con ecuaciones. Bueno, ya sabemos nosotros que el QC y el QH vienen a ser lo mismo, ¿no? H2 menos H1 y H3 menos H4. El trabajo neto al ser QH menos QC es este, ¿correcto? ¿No? Reemplazamos nada más. Y el COP es QC entre trabajo neto. Bueno, cuando lleven estos puntitos y estén en mayúscula, tanto el W, que es trabajo, y el Q, que es calor, el trabajo se transforma en 100 potencia, ¿bien? Y el calor es flujo calorífico, ¿no? Y están en unidades de kilowatts, ¿no? Unidades de potencia, cuando tengan estos puntitos. Bien, entonces si yo reemplazo el QC, que es flujo calorífico, que viene a ser el flujo másico multiplicado por el QC minúscula, que es H2 menos H1, y yo reemplazo potencia neta, que es el flujo másico multiplicado por el trabajo neto, entonces puedo simplificar flujo másico y obtengo esto, ¿no? Toda esta expresión. Bien, ahora, ese es el COP, que es el coeficiente de operación, ¿no? Y bueno, nunca les dije para qué sirve el COP. Bueno, el COP es un indicador de qué tan bueno está siendo tu proceso de refrigeración, tu ciclo de refrigeración, ¿no? Es como un rendimiento del proceso, solo que está en término inverso, ¿no? Normalmente cuando veíamos termodinámica 1, ciclos de potencia, la eficiencia del ciclo era definido como el trabajo neto entre el calor total absorbido, ¿no? En el sistema. Y como pueden ver, está al revés, ¿no? Aquí es el calor absorbido y el trabajo neto. Entonces el COP, si se darán cuenta, va a ser siempre mayor a 1, ¿no? Siempre, o bueno, mayor o igual a 1, pero es raro que sea 1. Normalmente siempre es mayor. Bien, es como la eficiencia, ¿no? La eficiencia es al revés, ¿no? Trabajo neto entre QC. Y la eficiencia, ¿cuánto es el valor máximo que puede tomar la eficiencia? 1, ¿no? O 100%, si lo quieres expresar en porcentaje. Bien, entonces, si esto es inverso, entonces se transforma en mayor a 1, ¿no? Entonces, el COP siempre tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver el ciclo Rankine con una válvula de estrangulamiento, ¿no? Acá vimos el ciclo Rankine utilizando un expansor para el proceso de 4-1. Ahora el ciclo Rankine con válvula simplemente va a reemplazar este expansor y va a colocar una válvula de estrangulamiento en su lugar, y lo demás se mantiene igual. Bien. Ahora, en el expansor, como podrán ver, se está asumiendo que es isoentrópico, ¿no? O sea que la entropía de 4 es la misma que la entropía de 1, ¿no? Al pasar por el expansor. Como pueden ver aquí en el diagrama, temperatura versus entropía es una línea vertical, porque es isoentrópico. Bien. ¿Qué pasa cuando se utiliza una válvula de estrangulamiento en vez de un expansor? Lo único que cambia, bueno, es dicho proceso, ¿no? De 4 a 1. En las válvulas de estrangulamiento la sustancia sufre un proceso denominado de Joule-Thomson, ¿no? Donde básicamente es un proceso de tipo isoentálpico, ¿no? O sea que la entalpía en 4 es la misma que la entalpía en 1. Bien, es lo único que cambia. Bien, y el proceso isoentálpico acá en estos diagramas de temperatura versus entropía se representa con una línea curva de esta manera, ¿no? Hacia la derecha, de arriba hacia abajo hacia la derecha. Bien, son líneas isoentálpicas. Entonces definimos que en este proceso, o sea, las ecuaciones son las mismas que en la anterior, solo que la diferencia es que H1 es igual a H4, ¿no? Y ya no S1 es igual a S4, ya no, solo las entalpías, ¿no? Mira, si H1 es igual a H4 y utilizamos las mismas ecuaciones, se van a poder simplificar algunas cosas, si se darán cuenta, ¿no? Por ejemplo, el trabajo neto, que se define de la misma manera, si H1 es igual a H4, yo puedo simplificar, ¿no? H1 y H4. Los resto y pues se van. Y queda H3 menos H2, una ecuación más simplificada. Y bien, ¿qué pasa con el COP? Bueno, si el trabajo neto solo es H3 menos H2, entonces acá abajo solo va a ir H3 menos H2 también. Y como ven, se simplifican las ecuaciones, ¿no? Miren, cuando en un problema se mencione que la resolución, o sea, conlleve la utilización de un ciclo Rankine,
pero no te especifiquen cuál ciclo es, o con expansor o con válvula, por lógica y por conveniencia de cálculo, ¿cuál deberían elegir? A ver, chicos, hay una pregunta. Por conveniencia de cálculo, ¿cuál les conviene elegir? ¿Qué ciclo Rankine? Claro, con válvula de estrangulamiento. Muy bien. Ya, me estaba olvidando. Les tengo que pasar lista, ¿ok? Un momento. Bien, sus participaciones pues van a tener una recompensa, ¿no? A los que participen a sus correos les voy a enviar material adicional a los que se da en clase. Bien. Voy a pasar lista. Bueno, de aquí nada más. Ya. Ahora una captura. Ya listo. Ahora voy a pasar la lista de los participantes, ¿no? Bueno, Ríos y Jimena. Ximena. Ya está. ¿Apellido de la compañera Ximena? Si me lo puede escribir o me lo puede decir, por favor. Ok, Roca. Listo, entonces tienen una participación ambos, ¿ok? Correcto. Y efectivamente, ¿no? Es más sencillo elegir, o bueno, trabajar con una válvula de estrangulamiento. O sea, sencillo a nivel de cálculo, ¿no? Porque se reducen mucho las expresiones. Bien, ahora, los ciclos en cascada, ¿no? Ya vimos el ciclo de Carnot, que me sirvió para pues explicarles paso a paso cómo se desarrollan los procesos y por qué y cómo se dan, ¿no? Y el ciclo Rankine, que son los ciclos que más se utilizan, ¿no? El de Carnot en sí es un ciclo muy ideal, o sea, no se trabajan los ejercicios con eso, ¿no? Normalmente se hacen con ciclos Rankine. Bien, pero el de Carnot, al ser un ciclo básico, da pues un ejemplo perfecto de explicación, ¿no? Más detallado. Bien. Ahora, vamos a los ciclos en cascadas, que le dije que era una combinación de dos o más ciclos Rankine o de Carnot. Pero vamos a trabajar con ciclos Rankine, ya que les acabo de decir que eso es lo que se toma en las evaluaciones, ¿no? Bien, los ciclos en cascada. Como pueden ver aquí, ahora no tenemos un diagrama de temperatura versus entropía, sino que de presión versus entalpía, ¿no? ¿Cambia mucho el diagrama del ciclo? Pues no. Es básicamente un recuadro con una modificación, ¿no? Que es estas curvas. Bien, pero lo demás se mantiene muy similar, ¿no? Dos líneas horizontales aquí para la evaporación y condensación. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos un primer ciclo o la etapa 1 del ciclo total, y acá tenemos un segundo ciclo o la segunda o etapa 2 del ciclo total, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ayudarnos de este diagrama con los equipos, ¿no? O las representaciones de los equipos. Bien, cuando vean un recuadro con una especie de estas líneas, ¿no? Estas líneas normalmente representan un serpentín, ¿no? Por donde pasa un fluido, o bien sea para calentar o para enfriar el fluido que está dentro del equipo, ¿no? Y esos equipos son representaciones de intercambiadores de calor. Puede ser evaporador, condensador, enfriador o calentador, ¿no? Dependiendo sea lo que quieras hacer. De 1 a 2 yo sé que hay un proceso de evaporación, por lo que este intercambiador de calor se va a denominar un evaporador. Bien. Y acá, ¿qué podemos ver? Bueno, un condensador, ¿no? Ya que de 7, que es un vapor recalentado, a 8, que es un líquido saturado, hay una condensación, ¿no? De vapor a líquido. ¿Qué proceso hay? Una condensación, ¿no? Entonces eso es lo que hay. Entonces es un condensador. Sigue siendo un intercambiador de calor, pero como tiene la función de condensar, es un condensador, valga la redundancia, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con este equipo, no? Mira, si ustedes pueden observar aquí, las etapas de 3 a 4 y 5 a 6 se entrecruzan, ¿no? Entre gráficos.
ese entrecruce, aparte de que, bueno, los datos van a ser así, ¿no? Por ejemplo, la presión en 4 va a ser mayor a la presión en 5 y en 6, ¿no? Se hace de manera adrede o a propósito para que veas que se entrecruzan aquí el flujo de 3 a 4 con el flujo que va a pasar de 5 a 6. Y esos flujos de 3 a 4, que es un flujo que está representado de color rojo, ¿no? Al igual que toda la etapa 1, ese flujo es el que viene por aquí, ¿no? De 3 hacia 4 y pasa por este serpentín, ¿no? Bien. El serpentín es un tubito, ¿no? Por donde pasa el fluido. Bien. Y ahora el flujo de 5 a 6 se está representando de color azul, ¿no? Y es el flujo que pasa por aquí. Ah, ya. Entonces, se están entrecruzando dos flujos y se van a aprovechar los calores, bien que libere uno, para suministrar al otro, ¿no? O viceversa. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a analizar el ciclo, ¿no? De 1 a 2 ya sabemos que hay una evaporación, ¿sí? De 2 a 3, pues una compresión de tipo, bueno, isentrópica hasta 3', pero que es un estado ficticio, y con la eficiencia del compresor vamos a llegar al estado 3 real. Hay una compresión básicamente de 2 hacia 3. De 3 a 4 hay una condensación, de 4 a 1 hay una expansión, ¿no? Y en este caso se está utilizando una válvula de estrangulamiento. Bien. Bien, pero ¿cómo se va a condensar de 3 a 4? Si podemos ver en la diapositiva anterior. A ver. De 3 a 4 se utilizaba un condensador, ¿no? Para condensar, valga la redundancia. Bien, ¿y cuál es la otra sustancia utilizada para condensar el refrigerante? Bueno, puede ser agua de refrigeración u otra sustancia, ¿no? Fría, para condensar ese vapor recalentado que está en el estado 3 y llevarlo a líquido saturado, ¿no? Pero no te hablan nada de esa sustancia, no importa tampoco, ¿no? Cuando quieres analizar el ciclo termodinámico. Pero en este caso de ciclos en cascadas sí va a interesar, porque la sustancia que va a servir para enfriar de 3 a 4 al refrigerante va a ser el refrigerante de la segunda etapa que se está evaporando, ¿no? De 5 a 6 que hay una evaporación, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que, o cómo se evapora una sustancia? Suministrándole calor, ¿cierto? Bien, ¿y quién va a suministrar ese calor? Bueno, el calor que va a disipar, a rechazar el refrigerante de 3 a 4 para que se pueda enfriar y condensar hasta el punto de 4, que es un estado de saturación, ¿no? Líquido saturado. Entonces, mientras que de 5 a 6 se calienta, de 3 a 4 se enfría, ¿no? Y ese intercambio de calor se va a utilizar para no utilizar otra sustancia, ¿no? Se va a aprovechar para no utilizar otra sustancia adicional. Entonces se pone un intercambiador de calor de flujos, ¿no? Para aprovechar que uno se está enfriando para que caliente al otro, ¿no? Para enfriar al otro que está caliente, ¿no? Entonces se pone un intercambiador de calor aquí. Bien. Ahora ya, quedamos en el punto 4 a 1. Ahora vamos a analizar la etapa 2. Bueno, de 5 a 6 se evapora, ¿no? Por el calor que disipa el refrigerante de 3 a 4. Entonces de 5 aprovecha el refrigerante ese calor que está disipando para evaporarse, ¿no? Hasta el punto 6. Luego se comprime hasta el estado punto 7. Y luego cuando ya está en vapor saturado, recalentado, perdón, ya que está fuera de la campana, se va a condensar al punto 8, que es un líquido saturado, y luego va a pasar por una válvula de estrangulamiento reduciendo la presión hasta el punto 5 o el estado 5, y así va a seguir el ciclo, ¿no? En total. Entonces ese es el proceso o los procesos que engloba el ciclo o los ciclos en cascada. En este caso solo hay 2 etapas en el ciclo, ¿no? ¿Eso quiere decir que un ciclo en cascada consiste de 2 etapas? No, como les dije, los ciclos en cascada consisten de 2 o más ciclos Rankine o de Carnot, ¿no? En este caso los dos son ciclos Rankine, pero puede haber más, puede haber 3, 4, n etapas, ¿no? Bien, ahora acá tenemos un resumen, bien, que lo voy a pasar rápido, ¿no? Y bueno, vamos a pasarlo rápido. Bien, vamos a explicar esta parte de aquí que ahorita les tengo que mencionar, ¿no? Porque les estaba mencionando en la diapositiva anterior que de 3'
¿O para qué se inventa el estado 3' que es imaginario? Bueno, para poder determinar el estado 3 real. Les daba el ejemplo de la entalpía, ¿no? ¿Cómo calculas la entalpía 3 a partir del estado 2, ¿no? Bueno, tienes que imaginarte que es un proceso isentrópico, llegar a 3' y con la eficiencia del compresor vas a poder determinar el estado 3 real. De la siguiente manera, ¿no? Sabemos que de 2 a 3' es un proceso isoentrópico, o asumimos eso. Entonces S2 va a ser igual a S3'. Esa es la propiedad de entropía, ¿no? Entropía específica. Asumiendo eso, yo voy a poder determinar la entalpía H3', ¿no? De ese estado ficticio. Bien. Entonces, con la entalpía del estado 3', que es esta de aquí, con la entalpía del estado 2, que lo puedo conocer por tablas termodinámicas, ¿no? Al igual que la entalpía 3', y la eficiencia del equipo, que es el compresor, yo puedo determinar la entalpía del estado 3 real, ¿no? Con esta ecuación. Bien, entonces para ello sirve el dato de la eficiencia del compresor y la creación de este estado imaginario, ¿no? O pseudoestado termodinámico. Bien, entonces, ¿qué más hay aquí? Bueno, hay un balance de energía, ¿no? ¿Dónde? Bueno, aquí en el intercambiador de calor, un balance de materia y energía, porque hay flujos cruzados, ¿no? Bien, entonces, el balance de energía, bueno, podemos utilizar la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, básicamente es decir que el calor ganado por una sustancia va a ser igual al calor perdido por la otra, o el calor cedido de la otra sustancia, ¿no? Entonces, pero ese es el módulo, ¿no? Porque la verdadera ecuación es calor ganado más calor perdido debe ser igual a 0, porque el calor ganado tiene signo negativo en sí. Bien. Ahora, hacemos el balance, ¿no? Calor, ¿cuál es el calor ganado? Bueno, Q sub 1, ¿quién es? Bueno, es el calor o el flujo calorífico que disipa el refrigerante del punto 3 al punto 4, ¿no? Entonces es un calor perdido, ¿no? Un calor perdido. Porque se está enfriando, tiene que perder calor para enfriarse. Entonces Q sub 1 es un calor perdido. Es igual a menos el calor ganado, que es el calor que gana el refrigerante del punto 5 al punto 6 para evaporarse. Bien. Entonces, ¿quién es Q sub 1 o cómo lo represento? Bueno, va a ser el flujo másico del refrigerante en la etapa 1, M sub 1, multiplicado por la diferencia de entalpías H3 menos H4, ¿no? Bueno, en sí es salida menos entrada, ¿no? Sería H4 menos H3. Pero este signo negativo lo he pasado acá y lo he volteado, H3 menos H4, ¿ok? Bien, ahora, ¿quién es Q sub 2? Bueno, sería el flujo másico 2 multiplicado por la entalpía de salida o sea, del refrigerante que transcurre por la segunda etapa, que sería H6, menos la entalpía de entrada, que sería H5. Bien, entonces me queda esta ecuación. A partir de ahí, si yo tuviese solo el flujo másico que pasa por la etapa 1, entonces podría determinar el flujo másico de la etapa 2 despejando de esta ecuación. Obviamente tienes que calcular previamente las entalpías que necesitas. Bien. Bien, acá otro resumen, ¿no? De 5 a 6 un proceso isobárico, de 6 a 7' isentrópico, de 7 a 8 isobárico y de 8 a 5 isoentálpico, ¿no? Y de la misma manera se va a calcular el estado 7 real a partir del estado 7', como lo vimos aquí, ¿no? En el estado 3' y 3 real. De la misma manera, análogamente, ¿no? Bien. Y el trabajo neto o la potencia neta viene a ser igual a la suma de las potencias en cada una de las etapas. ¿Sí? Sería la potencia en la primera etapa más de la segunda, ¿no? Y la potencia en la primera etapa es el flujo másico de la primera etapa multiplicado por H3 menos H2, ¿no? Y la potencia en la segunda etapa sería flujo másico en la segunda etapa multiplicado por la entalpía en el estado 7 menos la entalpía del estado 6. Bien. Y bueno, el COP sigue teniendo la misma definición. El flujo calorífico absorbido aquí en el estado de 1 a 2, o en el proceso de 1 a 2, mejor dicho, entre el trabajo neto, ¿no? Que se calcula como la suma de los dos trabajos o las dos potencias, dependiendo de las unidades. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
¿Alguna inquietud? Bien. Los ciclos de liquefacción. Bien, pero hasta ahí, como ya hemos explicado, los ciclos de refrigeración, vamos a hacer un ejercicio que ilustre, ¿no?, lo que estamos estudiando. Bien. Voy a tomar este de aquí. A ver. Pero lo vamos a hacer. Vamos a utilizar MathType, ¿ok? Porque, bueno, tengo en sí una tableta gráfica para poder, pues, utilizar el lápiz, ¿no?, una pizarra virtual, pero ahorita no cuento con eso, entonces vamos a utilizar MathType, que es, bueno, un programa, ¿no? De MathType, diré MathCAD, un programa de cálculo, no es una hoja de cálculo. Entonces, vamos a resolver eso de... Ya. ¿Me confirman si se puede ver bien o lo acerco más? Vamos a acercarlo más, ¿ok? ¿Se ve bien? Un poco más. No se ve muy bien. Ya. Sí, también la imagen está borrosa, así que lo voy a acercar un poquito más. Ya. Creo que ahora sí, ¿no? Bien. Igual los voy a ir mencionando, ¿no? Te dice el problema. Un sistema de refrigeración de 15 grados Celsius mantiene el área refrigerada a 100 kilowatts. ¿Ok? El condensador de la planta se enfriará con agua líquida, que experimenta un aumento de temperatura de 8 grados Celsius a medida que fluye sobre las bobinas del condensador. Suponiendo que el sistema opera como ciclo ideal de compresión de vapor, utilizando refrigerante 134A, que es el refrigerante que les mencionaba, entre los límites de presión de 120 y 700 kilopascales, determina el COP y el flujo másico del agua de refrigeración, ¿no? Te pide el coeficiente de operación, COP, y el flujo másico del agua que se utiliza para refrigerar. ¿A quién vas a refrigerar? Bueno, al refrigerante, ¿no?, que se quiere condensar del estado 2 hacia el estado 3, ¿no? Desde aquí, que es un vapor recalentado, hasta aquí, que es un líquido saturado, ¿no? Se tiene que utilizar agua fría, agua refrigerada, ¿no?, para absorber ese calor que va a disipar, ¿no?, que se quiere que disipe este refrigerante que está, pues, un vapor recalentado, ¿no? Bien, vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Bueno, miren, aquí da la particularidad de que el profesor, ¿no?, que tomó este ejercicio, te da los datos de las tablas termodinámicas directamente. Bien, mira, por ejemplo, te da la presión en el estado 1. Bueno, eso no es dato de la tabla, ¿no? Esa presión lo tienes aquí, del problema. Bien, la presión en el estado 1. Entonces, si tienes la presión en el estado 1, esa presión es la misma que en el estado 4, ¿no? ¿Por qué? Porque esta línea, como les vuelvo a repetir, es una línea isobárica, ¿no? O sea que todos los puntos que contenga esta línea tienen la misma presión. Entonces esta línea contiene el punto 1 y el punto 4, ¿cierto? Es una línea tipo una silla de playa, ¿no? Esa típica silla de playa donde te echas a tomar sol. ¿Bien? Entonces, esa línea es una línea isobárica. Entonces P1 igual a P4, ¿cierto? Entonces podemos decir lo mismo aquí, en esta otra silla, ¿no? O línea isobárica. Entonces el punto 2 tiene la misma presión que el punto 3, o sea, P2 es igual a P3. ¿Bien? Y aquí te lo dan, ¿no? Acá te lo vuelven a dar en megapascales, ¿no? 0.7 megapascales es 700 kilopascales y 0.12 megapascales es 120 kilopascales, ¿no? Simplemente está redundando el dato. Bien, entonces tienes esas presiones. Ahora, te da a esa presión, que obviamente como es un vapor saturado, te da pues la entalpía en el estado 1 y la entropía también del estado 1. Como sabemos, si es un vapor saturado, al estar en la línea de saturación de esta campana por la parte derecha, es un vapor saturado efectivamente, ¿no? Entonces su entalpía y su entropía vienen a ser
las del vapor saturado a esa presión de saturación, ¿no? Entonces H sub 1 es igual a H sub G de las tablas termodinámicas y es 236.97 y ese sub 1 es ese sub G y tiene este valor, ¿no? En dichas unidades. Entonces, en este caso te lo da directamente. Cuando te suelen dar directamente, cuando el profesor te suele dar directamente estos datos, pues es normal que quiera que tipees el ejercicio en el espacio que hay en la plataforma, ¿no? En el espacio asignado para la solución del ejercicio, ¿no? Normalmente quiere que lo tipees ahí, si te da estos datos, ¿no? Si no te da y tienes que utilizar tablas termodinámicas para sacar los datos por ti mismo, es probable que te pueda permitir pues mandar tu solución a mano. Bien, entonces vamos al desarrollo. Tenemos como dato pues la entalpía y la entropía en el estado 1, ¿no? Entonces voy a poner H1 es igual a 236.97, ¿correcto? ¿Qué unidades? En kilojoule por kilogramo. Bien, tenemos S1 que es 0.94779 kilojoule por kilogramo grado Kelvin, ¿no? Kilojoule por kilogramo grado Kelvin. Ya. Bien. Tenemos también la entalpía en el estado 2. ¿El estado 2 cuál es? Bueno, es este punto, ¿no? Es un vapor sobrecalentado o recalentado, debido a que está por la derecha de la campana, ¿no? Entonces tenemos la entalpía y la entropía en ese estado. Bien, ahora, tenemos la entalpía del dato, ¿no? H2. Podemos copiar esto para hacerlo más rápido. Acá le cambiamos la variable H2 y es 273.50, ¿no? Bien. Y tenemos la entropía S sub 2. Ahora, ¿es necesario que me den el dato de esta entropía? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque te están dando la gráfica, ¿no? Te están dando la temperatura versus la entropía. Entonces sabemos que si hay una línea vertical, entonces esa línea vertical representa una línea de tipo isoentrópica, ¿no? O sea que la entropía es la misma en todos los puntos de esta línea. Y esa línea contiene tanto 1 como 2, o sea que la entropía en 1 es la misma que 2. Además, acá te lo menciona también, ¿no? Pero no debería mencionarte, o sea, no tendría que. Deberías ya de saber, ¿no? Entonces, S2, perdón, es igual a S1. Y eso es igual a este valor, ¿no? Bueno, el MATLAB te da 3 decimales, ¿no? Pero bueno, le puedes poner más, no importa tampoco. Acá le das doble clic, bueno, si es que tienen el programa, ¿no? Y lo aumentamos decimales para que se parezcan y ahí está. Ya está, entonces, y con las mismas unidades, obviamente. Listo. Entonces, esos son los datos que tenemos. También tenemos la entalpía en el estado 3. Bien. Sabemos que el estado 3 es un un líquido saturado, ¿verdad? Y por ende, la entalpía que le corresponde es la entalpía del líquido saturado a la presión P sub 3, que viene a ser 700 kilopascales. Ese es un dato de tabla, ¿no? Que tú tienes que buscar, pero en este caso también te lo está suministrando, ¿no? Te está dando el dato ahí. Entonces es 88,82 kilojoule por kilogramo. Bien. Tenemos H3. También nos da la entalpía en el estado 4, ¿no? Aquí dice que es lo mismo. Y claro, tenemos esta curva de aquí, ¿no? No te dice qué ciclo o qué tipo de ciclo es, ¿no? Si es Carnot o Rankine, pero evidentemente no es un ciclo de Carnot. ¿Por qué? Porque un ciclo de Carnot, recuerdan el recorrido que tomaba, es básicamente un rectángulo, ¿no? En ese tipo de diagramas, ahí está, ¿no? En un diagrama temperatura versus entropía, el ciclo de Carnot es básicamente un rectángulo. Bien, en este caso no lo es, ¿no? Y tenemos el mismo diagrama en temperatura versus entropía. Entonces es un ciclo Rankine.
Pero ¿qué ciclo ranking es? ¿Podrías asumir válvula? Así de sencillo por la facilidad de cálculos. No es así como tal. ¿Cómo debería de ser? Bueno, primero tienes que fijarte en este diagrama la curva que va desde este líquido saturado hasta esta mezcla difásica. Si fuese una línea totalmente vertical y hacia abajo, sería el ciclo Rankine utilizando un expansor, ¿no? Porque sería un expansor de tipo isoentrópico, una línea vertical también. Pero esta es una línea de tipo curva, ¿no? Y cóncava, ¿no? Está de izquierda a derecha también. Esa es una línea representativa en este tipo de diagramas. Es una línea de tipo isoentálpica. O sea que la entalpía en 3 es la misma que la entalpía en 4. Si ya tengo la entalpía en 3 es lo mismo, ¿no? La entalpía en 4 también es 88.82. Acá también te lo menciono, ¿no? Pero no es necesario. En caso no te lo mencione, ya deberíamos saber, ¿correcto? Por el tipo de curva que describe esto, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Es una curva así, caída hacia la derecha. Bien, entonces todos esos criterios debemos manejar. Ahora, ya tenemos estos datos. ¿Qué nos preguntan? Bueno, determine el COP. El COP, ¿cómo se define? Bueno, el COP, acá podemos extraer la fórmula, ¿no? Si ya sabemos que es una válvula de estrangulamiento, puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Utilizar esta fórmula. Voy a poner por aquí. Bien, y es bueno, H2 menos H1 entre H3 menos H2. Pero cuidado con utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí el orden de los números o de los estados termodinámicos no es lo mismo que esta representación. Si te das cuenta, aquí el punto 1 es la mezcla, ¿no? Donde empieza aquí el proceso, ¿no? Mientras que el punto 1 aquí es ya el vapor saturado. Entonces, ten cuidado con esta fórmula, ¿no? El COP viene a ser, por definición, el calor Q sub C, o el flujo calorífico Q sub C, entre la potencia o trabajo neto, ¿no? Entonces, lo vamos a definir de esa manera. Y vamos a trabajar con la notación de este problema en específico. Bien. Ahora, ¿quién sería Q sub C? Q sub C mayúscula viene a ser el flujo másico multiplicado por la entalpía en 1 menos la entalpía en 4, ¿no? La entalpía final menos la entalpía inicial, la entalpía del vapor saturado menos la entalpía de esta mezcla difásica, ¿cierto? Porque Q sub C es el calor que está absorbiendo el refrigerante para evaporarse, en este caso, de 4 hacia 1. ¿Correcto? Entonces sería H1 menos H4, multiplicado obviamente por el flujo másico, ¿no? El flujo másico del refrigerante. Bien. Te dan el flujo másico del refrigerante. Pues, vamos a ver. Primero puedo determinar Q sub C, ¿cierto? Q sub C minúscula. Q sub C minúscula no exige que conozca el flujo másico del refrigerante. ¿Por qué? Porque simplemente sería H1 menos H4. H1 menos H4. ¿Sí? Tenemos H1, claro, ahí está el valor, y H4 también, ¿no? Entonces le voy a dar igual y obviamente solo es la diferencia, ¿no? El programa lo está resolviendo, ¿no? Pero simplemente pueden reemplazar y pueden corroborar que la diferencia de esto y esto da este valor de 148.15. Bien. Entonces tengo Q sub C. Y miren, este Q sub C mayúscula, les dije que o bien está en kilojoule o bien está en kilowatts, ¿no? Cuando trabajas en estas unidades de kilojoule por kilogramo para el Q sub C minúscula. ¿De qué depende? Bueno, si estás trabajando con masa o con flujo másico. En este caso estás trabajando con flujo másico. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque acá mismo te piden, ¿no?, el flujo másico del agua de refrigeración. No es lo mismo que te pida el flujo másico del refrigerante 134A que del agua de refrigeración. Bien, diferente. Bien, y este es el flujo másico del agua de refrigeración, por ende el flujo másico del refrigerante es el flujo másico, ¿no?, en unidades de kilogramos por segundo. Entonces, eso me lleva a decir que el Q sub C va a estar en kilowatts.
Y mire la primera línea que tiene este problema. Dice que se tiene un sistema de refrigeración que mantiene el área refrigerada a 100 kilowatts. Ese 100 kilowatts es la tasa de remoción de calor, es el calor o el flujo de calor absorbido por parte del refrigerante para evaporarse, para mantener dicha área refrigerada, ¿no? El ambiente, por ejemplo, lo que les estaba diciendo de ejemplo del cuarto, de la habitación a 40 grados Celsius que lo quiere enfriar, ¿no? Entonces, esa área refrigerada, ¿cuál era? Ese calor que se va a remover de esa área que se quiere refrigerar, ¿qué valor era? El Q sub C, ¿no? Que en este caso le están llamando Q sub L, ¿no? Pero es el Q sub C del que estamos hablando, simplemente le han cambiado de notación, ¿no? Entonces, Q sub C mayúscula es un dato también, es 100 kilowatts. 100 kilowatts. ¿Bien? Entonces, si yo tengo Q sub C mayúscula, bueno, debería ir puntito, ¿no? Porque les dije, cuando es potencia es un puntito. Bien, pero asuman que es un punto, ¿no? No se puede poner aquí en el programa. Vamos a intentar. Bien, es lo mejor que puedo hacer. Bien, entonces, si yo tengo el Q sub C mayúscula y el Q sub C minúscula, ¿qué podría hallar? Podría hallar el flujo másico, ¿cierto? El flujo másico del refrigerante 134A, que es el que recorre este ciclo, ¿no? Y el flujo másico básicamente es Q sub C mayúscula entre Q sub C minúscula, ¿ok? Reemplazando sería 100 entre 148.15. Va a dar un resultado menor a 1, ¿no? Le voy a poner igual y este es el resultado, ¿correcto? ¿Qué unidades tiene? Bueno, kilowatts es kilojoule por segundo, ¿no? Entonces kilojoule por segundo entre kilojoule por kilogramo. Al dividir queda en kilogramo por segundo. ¿Sí? Entonces esa es la unidad que tiene el flujo másico. Bien. Ya tenemos el flujo másico del refrigerante. ¿Esa es tu respuesta? No. Tienen que tener cuidado. Acá se menciona el agua de refrigeración, no el refrigerante. Entonces, ¿cuál es el flujo másico del agua de refrigeración? Es el flujo másico de agua necesario para condensar el vapor recalentado del refrigerante que está en el estado 2 hacia el estado 3, que es líquido saturado, ¿no? ¿Qué cantidad de agua voy a necesitar para enfriar esto, ¿no? El refrigerante. Entonces, debo de hacer un balance de energía, ¿no? De materia y energía en sí. Entonces vamos a aplicar lo que vimos aquí en el ciclo en cascada, pero no es que sea un ciclo en cascada, simplemente vamos a tomar el concepto del balance de materia y energía, que haya un intercambiador de calor, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer calor ganado es igual a menos calor perdido, ¿no? Entonces, vamos a poner eso. Calor ganado es igual a calor a menos calor perdido. Bien. ¿Quién es el calor ganado? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es el que gana calor? ¿El refrigerante o el agua de refrigeración? Bueno, si el refrigerante está disipando calor para poder enfriarse, no es que gane, sino pierde, ¿no? Lo cede ese calor. Ah, ya, entonces el calor ganado es por parte del agua de refrigeración, ¿no? Ese agua que dice que en el condensador experimenta un aumento de 8 grados Celsius, ¿no? Entonces, el calor ganado va a ser el flujo másico del agua. Vamos a poner MH, flujo másico de agua MH, ¿no? Multiplicado por el calor específico a presión constante del agua utilizada, multiplicado por una diferencia de temperaturas, ¿no? Un delta de T. Bien, poner un delta de temperatura, y eso dice que debe ser igual a calor perdido, o menos el calor perdido, ¿no? Menos calor perdido. ¿Quién va a perder calor? Bueno, va a perder el refrigerante, ¿no? Al donarle o cederle ese calor al agua de refrigeración que lo está enfriando. Entonces, el calor perdido es el
flujo másico del refrigerante, que ya lo representé con la letra M aquí, bien, multiplicado por la entalpía H2 menos H3. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esta entalpía es mayor que esta, ¿no? Y recordemos que todos los calores que estamos poniendo, bueno, deben ser positivos. Sí, pero cuando haces el balance de energía con esta ecuación, sí considera salida menos entrada, ¿ok? Entonces, vas a poner la entalpía de salida, ¿no? Si está yendo de 2 a 3, ¿cuál es la entalpía final o de salida? 3, ¿no? Entonces sería H3 menos la entalpía inicial, que es el punto 2, ¿no? H2. De esta ecuación, ¿qué valores conocemos? Bueno, conocemos el valor de flujo másico del refrigerante M, conocemos el valor de H3, el valor de H2, conocemos el valor de delta de T. ¿Cuánto vale delta de T? ¿No? Delta de T toma un valor de 8. ¿Por qué? De 8 grados Celsius, ¿no? De una variación de 8 grados Celsius. ¿Por qué? Porque te dice que esa agua líquida con la cual se está refrigerando o enfriando o condensando al refrigerante 134A experimenta un aumento de temperatura de 8 grados Celsius, ¿no? Ese es el aumento, ese es el cambio de temperatura del agua, ¿no? Ese es el delta de T. Bien, entonces toma un valor de 8 grados Celsius. Bien, el CP del agua, ¿cuánto vale? El CP del agua es equivalente a 1 gramo, ¿no? 1 gramo por caloría grados Celsius. ¿Sí? Pero no podemos utilizar ese valor. Y esto es para el CP del agua líquida. O sea, está bien, está correcto, ¿no? Porque es el agua líquida es lo que se usa para refrigerar. Bien. Pero no podemos utilizar este valor de 1 en estas unidades. ¿Por qué? Bueno, porque las entalpías están en kilojoule por kilogramo y al multiplicarlo por el flujo másico, que está en kilogramo por segundo, va a salir en kilojoule por segundo, ¿no? Entonces necesitamos el CP en qué unidades. Lo necesitamos perdón, acá es gramo y acá es caloría. Caloría por gramo grados Celsius. Bien, entonces lo que necesitamos es el CP en estas unidades, en kilojoule por kilogramo grado Celsius. Bien, ¿cómo paso de eso a esto? Bueno, para ir homogenizando puedo decir que esa expresión de caloría por gramo viene a ser igual a kilocaloría por kilogramo, ¿no? Puedo quitar el K y K, normal. Bien, ahora, ya el denominador lo tengo igual. El numerador lo debo de cambiar. ¿Cómo paso de caloría a kilojoule? Bueno, nosotros sabemos que una kilocaloría, ¿a cuántos kilojoules se equivale? Bueno, a 4.184, ¿no? O dependiendo de la literatura, algunos le colocan 4.186. Bien, entonces pasamos de estas unidades a estas, ¿no? Que son las que queremos. ¿Por qué? Bueno, porque esto está, en un delta de grados Celsius, ¿no? ¿Sí? Si multiplicamos grados Celsius, que es del delta de T, por el CP, que es kilojoule por kilogramo grados Celsius, se va al grado Celsius. Al multiplicarlo por el flujo másico, que es kilogramo por segundo, se va a kilogramo arriba y kilogramo abajo. Y queda en kilojoule segundo la expresión de la izquierda tal cual como la expresión de la derecha. Entonces hay que tener cuidado con la homogenización de las unidades, ¿no? Entonces, si ya definimos los valores de CP y delta de T, entonces podemos escribir el valor de MH, ¿no? Despejando de esa ecuación, ¿a qué es igual a MH? Bueno, sería igual a esto de aquí, dividido con CP y delta de T, ¿no? Lo pasamos al otro lado a dividir. Bien, y entonces esto es igual a 3.24 kilogramos por segundo, ¿no? Y ese es el valor del flujo másico del refrigerante. Bien, vamos a ver aquí. Bien, ya está.
Listo, entonces ese es el valor que toma. Vamos a ver si todos los datos están correctamente puestos. 236.97, 263.5, 88.82. Correcto. Bien, H1 menos H4. Ok. Listo, entonces ese es el valor, ¿no? Entonces, ¿qué era lo nuevo aquí, ¿no? Que necesitabas realizar el balance de energía en el condensador, ¿no? Bien, ahora, eso responde al apartado o al segundo término que te piden, ¿no? Que es el flujo másico del agua de refrigeración. Ahí está. Pero también te piden el COP, ¿no? ¿Cómo se define el COP? El COP es igual al QDC, ¿no? Entre el trabajo neto, ¿no? Y el trabajo neto, vamos a ver cómo es. Aquí está, aquí me dice que viene a ser para este tipo de ciclos H3 menos H2. Pero no simplemente vamos a reemplazar H3 y H2 porque son diferentes, ¿no? Debido a que los estados no están puestos de la misma manera. Los números están en otra disposición, ¿no? Entonces vamos a ver quién es H3. H3 es este valor, ¿no? El del vapor recalentado. Y H2 es el del vapor saturado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sería H3, que sería el vapor, en este caso recalentado, que sería H2, menos el del vapor saturado, que sería el H1, ¿no? Ahora, bien podría poner QC entre trabajo neto, pero igual el flujo másico se van a simplificar, ¿no? Porque el QC mayúscula es flujo másico por QC minúscula y la potencia neta es el flujo másico por esto, ¿no? Que es el trabajo neto por unidad de masa. Entonces, lo estoy poniendo de esta manera, ¿no? Entonces, al ponerle igual, me determina el coeficiente de operación del proceso, ¿no? Que es 4.056. ¿Qué unidades? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué unidades tiene el COP? Pueden analizar aquí, ¿no? ¿Qué unidades tiene el QC y qué unidades tiene estas entalpías? Vamos, ¿No chicos. tiene unidad? Claro, no tiene, ¿no? Porque el QC está en kilojoule por kilogramo, al igual que las entalpías, ¿no? Es adimensional. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Escobedo. Bien. Muy bien. Listo. Entonces, claro, el COP, al ser un parámetro, para determinar si tu ciclo de refrigeración está funcionando, es eficiente, ¿no? Es adimensional, tiene que serlo. Al igual que la eficiencia, ¿no? La eficiencia es un parámetro que te indica qué tan bueno es tu proceso, ¿no? Tu rendimiento. Y se puede expresar en porcentaje o en fracción, ¿no? Entonces, esos parámetros indicadores normalmente son adimensionales. Entonces el COP, al ser lo mismo, también viene a ser adimensional. Correcto, y eso responde a las dos preguntas que tenemos aquí. Bien. Correcto. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Ya? Ya. Voy a tomar captura. Ok, y les mando. Ya. Ay, pero acá está en la captura, pero. Sí, está bien. Ya. Entonces, vamos a explicar rápidamente lo que queda, ¿no? Que es el ciclo de liquefacción. Bien. Entonces,
para empezar explicando los ciclos de licuefacción, dijimos que eran dos, ¿no? Vamos a empezar por el proceso de Claude, ¿no? El ciclo de Claude. Como pueden ver, tenemos aquí el esquema, ¿no? Con representación de equipos del proceso, ¿no? Ciclos de licuefacción de Claude. Bien. ¿Qué es licuefacción? A ver, acá dice licuefacción, ¿no? Es licuefacción. Básicamente es un licuado, ¿no? Y eso es el paso del vapor hacia el líquido, ¿no? Es como una condensación. Pero licuefacción es de gas a líquido, ¿no? No es de vapor a líquido, es de gas. Saben que vapor y gas no tienen la misma definición. Son muy parecidos, pero no tienen la misma definición. Bien. Entonces, estos procesos normalmente se utilizan para licuar, por ejemplo, metano, ¿no? Metano a temperatura ambiente o a condiciones ambientales de presión y temperatura. ¿En qué fase se encuentra? Fase gaseosa, ¿correcto? El metano es un gas a condiciones ambientales. Entonces normalmente a veces se quiere pues obtener metano líquido, entonces se hacen estos procesos. Bien, empezamos comprimiendo el metano, ¿no? El gas de entrada. Bueno, yo les digo metano, ¿no? Pero puede ser cualquier otro, propano, etano, ¿no? Normalmente empieza con una compresión. Luego va a un preenfriador, ¿no? Donde su función es obvia por el nombre. Y bueno, va a pasar del estado 2 al estado 3, ¿no? Los preenfriadores, evaporadores, calentadores, condensadores, todo lo que tenga que ver con intercambiador de calor o con intercambio de calor, todos esos equipos se trabajan a presión constante, ¿ok? En estos problemas. Bien, en sí también, pues en la práctica verán que se trabaja a una presión constante esos equipos de intercambio calórico. Bien. De que se puede trabajar a presión variable, claro. O bueno, presión de entrada pues puede ser diferente que de salida, claro. Pero no es común. Bien, entonces yo puedo establecer que la presión en el estado 2 es la misma que en el estado 3. Bien. Luego del estado 3, que está ya preenfriado y comprimido el gas, entonces va a pasar al enfriador como tal. Entonces va a terminar su proceso de enfriamiento hasta el punto 4, el estado 4, y luego de eso en el proceso de Claude se va a utilizar un expansor, ¿no? Donde se trata de reducir la presión. Entonces del estado 4 va a pasar al estado 5, y en el estado 5 se va a tener una cámara de separación, ¿no? Básicamente puede ser un flash, ¿no? Este expansor va a, valga la redundancia, expandir de 4 a 5, ¿no? Y lo va a transformar pues en una mezcla difásica, ¿sí? El punto 5 es una mezcla difásica líquido-vapor, ¿ya? Y entonces esa mezcla va a entrar, entiendan con mezcla que es la misma sustancia pura, no es que se mezclen dos sustancias. Mezcla difásica es una mezcla, o sea, de líquido y vapor de la misma sustancia pura. Bien, entonces esa mezcla difásica entra a esta cámara de separación donde se separan las fases, valga la redundancia, ¿no? La fase de vapor sale por aquí y la fase líquida, que es el producto, sale por aquí, por el flujo 6. Bien, entonces sabemos que el estado 6 es un líquido saturado, ¿no? Mientras que el estado 7 es un vapor saturado, ¿no? Claro, porque una mezcla difásica se compone de eso, ¿no? De líquido saturado y de vapor saturado, ¿no? Entonces, este equipo nada más sirve para separar y obtener mi producto principal, que es el gas ya licuado, ¿no? Es el gas, o sea, ya no debería llamarse gas, ¿no? Es el líquido propiamente dicho, por eso se dice gas licuado. Y bueno, el vapor que va a recircular al proceso, ¿no? Entonces, ese vapor recircula, pero primero se preenfría. No, perdón, acá se está recalentando, ¿no? Porque el preenfriador, ¿dónde está enfriando? Está enfriando de 3 hacia 4. ¿Sí? Si se enfría de 3 a 4, de 7 a 8 se calienta, ¿no? Porque si se enfría de 3 a 4 significa que cuando está entrando en 3 va a ir perdiendo calor, va a ir cediendo calor, y ese calor que está cediendo va a aprovecharlo este flujo 7 para calentarse hasta el punto 8. ¿Sí? El proceso de enfriamiento es de 3 a 4, mientras que el de precalentamiento es de 7 a 8. ¿Y esto qué viene a ser?
un intercambiador de calor, ¿no? Se está aprovechando esta recirculación del vapor, ¿no? Aquí en 7 para recalentar, ¿no? Bueno, para recalentar esto y recircularlo, y como se está recalentando va a poder enfriar de 3 a 4 el flujo que pasa por aquí. Bien, entonces luego de precalentarse ya está en 8, y con 8 va a haber aquí un mezclador que se va a mezclar con la corriente de alimentación fresca, que es la corriente 1, ¿no? La corriente de entrada, y va a entrar al compresor nuevamente y luego va a cumplir de nuevo así sucesivamente el ciclo, ¿no? Bien, entonces puedo establecer lo siguiente: la presión en 2 igual a 3, pero a la vez es la misma que la presión en 4, ¿no? Les dije, todo proceso de intercambio de calor no es a presión constante, ¿sí? Entonces P2 es igual a P3 igual a P4. En el expansor pasa a 5, ¿no? P5 sería igual a estas presiones. No. ¿Por qué? Porque un expansor va a reducir la presión de la sustancia. Entonces P5 es menor que estas presiones. Bien. Ahora, puedo establecer lo siguiente también. P6, la presión 6, es igual a la presión 7 igual a la presión 8, ¿no? De 7 a 8 yo entiendo que es igual, ¿no? Porque es lo que les dije. ¿Y por qué de 6 la presión en 6 sería igual a la presión en 7? ¿Sabrían decirme por qué? ¿No? Recuerden que en 5 entra una mezcla difásica, ¿no? ¿Por qué la presión en 6 sería la misma que la presión en 7? Bien, porque es la presión de saturación, ¿no? La presión de saturación que tiene esta mezcla difásica que entra en la corriente 5. Aquí el separador lo único que hace es, como su nombre lo dice, separar las fases. Pero la presión aquí dentro es la misma. O sea, la presión que sale en 7 es la misma que la que sale en 6. Solo que uno es líquido y el otro es vapor saturado. Nada más. La presión es la misma. No puedo establecer esa igualdad triple también. Otra cuestión, bueno, el expansor, ¿no? Dijimos que cuando veamos un expansor y si no nos indican la eficiencia de dicho expansor, lo vamos a considerar isentrópico. Por eso S4 igual a S5. Y acá le menciono lo de ahorita, ¿no? Ya en palabras. En 6, en el flujo 6 sale líquido saturado y en 7 vapor saturado. Bien, vamos a realizar un balance de 3 a 8. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a determinar la fracción que sale en 6? O sea, la proporción que sale en 6 con respecto a 7. Porque sé que entra 5 a la cámara de separación. Pero, ¿cómo voy a determinar cuánto sale en 7 y cuánto sale en 6? ¿No? ¿Cómo determino eso? Ya. Entonces, para ello vamos a hacer un balance de 3 a 8, ¿no? O sea, todo esto de aquí. Esto de aquí. Bien, voy a trazarlo para que se vea. Esto de aquí. Bien. Ahí vamos a tomar como si todos los equipos que están englobados en esa línea de color verde sea solo uno. Bien. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que entran y cuáles son las que salen? A ver, ¿quién responde eso? Yo con este creo que sería la última participación por el tiempo. Las corrientes que entran serían 3 y nada más, ¿no? Si tomo todo lo de verde como un equipo, sería 3 entran. ¿Cuáles salen? 6 y 8, ¿no? Bien. Entonces el balance de 3 a 8, balance energético, viene a ser la entalpía que entra es igual a la sumatoria de las entalpías que salen, ¿no? Entonces, suponiendo un flujo unitario aquí, entonces el flujo, por ejemplo, en 3 sería 1 kilogramo por segundo, ¿no? Luego aquí, en 6 sale una fracción Z, ¿no? Z, una fracción menor a 1, Z. ¿Bien? Si en 3 entra 1 y en 6 sale Z, del balance de materia, ¿cuánto tendría que salir en 8? Sería 1 menos Z, ¿cierto? Bien. Entonces, el balance de materia y energía, entonces sería la masa que entra por su entalpía sería la masa de flujo unitario 1 por la entalpía en 3 sería 1 por H3. ¿No? Ahí está, H3 mismo. Es igual a la sumatoria de las entalpías que salen. ¿Cuánto es la entalpía total que sale aquí? La fracción Z, que es del balance de materia, multiplicado por la entalpía
de este estado, H sub 6, Z por H6, más la entalpía que sale por 8, ¿no? Que es H sub 8 multiplicado por el flujo que sale, que sería 1 menos Z, ¿no? De aquí, si yo conozco H3, H6 y H8, puedo despejar Z, siendo esto, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, es lo que queríamos, ¿no? ¿Qué fracción o qué proporción sale en 6? ¿No? ¿Qué fracción de la mezcla que entra en 5 acá la cámara de separación va a salir en 6? Eso es lo que necesitábamos y ahí lo estamos obteniendo. Es una función de las entalpías, ¿no? De esos estados. Bien. Hacemos un balance de energía en el enfriador, ¿sí? Aquí en el enfriador, y bueno, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Y así podemos determinar la entalpía, por ejemplo, en 4. Bien. Acá, bueno, tenemos el proceso de Linde, donde lo único que va a cambiar, si se dan cuenta, es aquí, ¿no? El expansor se va a sustituir por una válvula de estrangulamiento. ¿Listo? Y otro, ¿no? Otro resumen. La presión es igual, si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es que ya no, las entropías de 4 y 5 no son iguales, porque ya no es un expansor, sino una válvula, que es un proceso de tipo isoentálpico, o sea que H4 es igual a H5. Y lo demás es lo mismo, ¿cierto? Bien. Entonces, eso es todo lo referente a las 2 primeras semanas, si no me equivoco, de los ciclos de refrigeración, ¿no? Vamos a mantener esto. Bien, y acá tengo un ejercicio, ¿no? Que pueden intentarlo ustedes. Bien, acá está su solución. ¿Correcto? Igual les voy a enviar esta solución para que lo revisen. Bien. Entonces, esto se los dejo ahí y les voy a pasar las tablas, ¿no? En caso de que no lo tengan, pero el profesor lo suministra, ¿no? Pero si hay algún externo aquí, entonces voy a pasar las tablas al grupo de WhatsApp para que puedan tenerlo todo, ¿no? Bien. Entonces cortamos aquí la grabación.